Desde hacía semanas, Mariana contaba los días en silencio. No lo decía, pero por dentro había una mezcla rara entre ilusión y un nudo en el pecho que no terminaba de irse. Cumplir 45 no le asustaba. Lo que la tenía inquieta era esa necesidad de sentirse vista, celebrada, recordada por el hombre con el que compartía ya más de 20 años. Pasaba horas imaginando cómo sería esa noche, repasando mentalmente cada detalle como si fuera una niña esperando una fiesta sorpresa. Había comprado un vestido rojo intenso que guardaba desde hacía meses, con la etiqueta todavía puesta, esperando una ocasión especial. Pensó que esa noche era la indicada. Se maquilló con cuidado, dejó el cabello suelto como a él le gustaba, al menos como decía que le gustaba antes, y organizó todo con esmero. Invitó a sus hermanas, algunas amigas, incluso a compañeros de trabajo de él que hacía tiempo no veía. En el fondo, Mariana deseaba que él se sintiera orgulloso de ella. Que al verla así, radiante, se acercara por detrás, la abrazara fuerte y le dijera bajito al oído: «Feliz cumpleaños, mi amor». Pero algo dentro de ella también le susurraba que no se ilusionara tanto, que bajara las expectativas como había aprendido a hacer con tantas otras cosas. La fiesta ya había comenzado cuando el reloj marcó más de 1 hora de retraso. Mariana intentaba mantener la sonrisa mientras saludaba a los invitados, pero cada minuto que pasaba sentía el cuerpo más tenso, la garganta más seca. «Seguro está en camino», decía cada tanto, aunque nadie preguntara. Sirvió copas, organizó las bandejas con cuidado, revisó el celular sin cesar. Cuando finalmente él entró, fue como si el aire cambiara en la sala. Llegó sin apuro, sin flores, sin regalo, sin siquiera una excusa. Solo dijo «hola», con ese tono que uno usaría para saludar a un vecino cualquiera. Mariana parpadeó rápido, tratando de no mostrar el temblor en los labios. Él no la miró más de 3 segundos seguidos. Saludó con un gesto vago a los presentes y se sentó en un rincón, sacando el celular como si estuviera en una sala de espera. La conversación general decayó un poco, se notaba el ambiente cortado. Mariana respiró hondo, se arregló el escote del vestido y continuó atendiendo a todos, como si no pasara nada. Pero por dentro ya había empezado a romperse. Cuando llegó el momento del brindis, Mariana trató de mantener la dignidad a flote. Sostuvo la copa con las 2 manos, miró alrededor con esa mezcla de emoción y vulnerabilidad que solo se siente cuando uno espera amor. Quería decir unas palabras, agradecer la presencia de todos, pero antes de que pudiera abrir la boca, él se levantó de su silla, medio tambaleante, con una media sonrisa torcida. «Bueno, brindemos por los 45 de Mariana», dijo alzando su copa, sin siquiera mirarla. 45 años y sigue creyendo en cuentos de hadas, ¿no es tierno? Hubo risas forzadas, otras miradas esquivas. Mariana sintió que la sangre le abandonaba las mejillas. Él continuó como si nada. «Aunque yo siempre dije que mi ex sabía organizar mejor las fiestas, ¿se acuerdan de ella? Aquella sí sabía poner ambiente». Un par de carcajadas incómodas rompieron el silencio denso. Mariana no podía moverse. Su mano apretaba el tallo de la copa con fuerza, los ojos vidriosos buscando un lugar donde esconderse. Tragó saliva. No dijo una palabra. Solo giró sobre sus talones y caminó con paso rápido hacia el baño, mientras detrás de ella crecían los murmullos y las caras de incomodidad. Encerrada en el baño, se apoyó contra la puerta cerrada con seguro. La música seguía sonando, los ruidos de la fiesta se escuchaban como un eco distante. Se miró al espejo y por un segundo no se reconoció. El maquillaje intacto, pero los ojos apagados. El vestido rojo, que horas antes le había parecido tan bonito, ahora se sentía ridículo sobre su piel. ¿Cómo había llegado hasta ahí?
¿Cómo había terminado expuesta así, frente a toda esa gente, por el hombre que decía amarla? Se sentó en la tapa del inodoro, con las manos temblorosas, sintiendo cómo una punzada de vergüenza y tristeza le atravesaba el pecho. No era solo por él, era por ella también, por haberse ilusionado, por haber creído que aún podía despertar ternura en alguien que ya ni la miraba a los ojos. Y sin embargo, ahí estaba, silenciosa, entera, por fuera. A la mañana siguiente, la casa estaba en silencio. Mariana despertó con los ojos hinchados y la cabeza pesada. El vestido seguía tirado sobre la silla del cuarto, como testigo mudo de la noche anterior. Al abrir la puerta del dormitorio, lo vio en la cocina, sirviéndose café como si nada. Ni una palabra, ni una mirada. Solo el sonido de la cuchara chocando con la taza. Ella se apoyó contra el marco de la puerta, esperando algún gesto, pero no hubo ninguno. ¿Dormiste bien?, preguntó él, sin levantar la vista. Fue como una bofetada. Mariana no respondió. Se sentó a la mesa en silencio con las manos cruzadas y pensó que quizá en algún momento él intentaría explicarse, disculparse, algo, pero no. El desayuno transcurrió entre ruidos de cubiertos y frases secas sobre el clima y el tráfico. Cada palabra no dicha pesaba más que las que salían, y lo que más dolía era esa frialdad suya, esa forma de actuar, como si la noche anterior no hubiese ocurrido. Después de que él se fue a trabajar, Mariana se quedó recogiendo los vasos de la sala. Había globos desinflados, servilletas arrugadas, botellas a medio vaciar. El olor a comida recalentada todavía flotaba en el ambiente. Fue entonces, mientras levantaba los cojines del sofá, que algo llamó su atención. Un papel doblado metido entre los huecos. Pensó que era una nota olvidada de algún invitado, pero al abrirla, sintió que el corazón se le detenía. No era cualquier nota. Era una carta, escrita con tinta azul, firmada por alguien llamada Verónica. Decía cosas como: «Gracias por regalarme esta noche. Ver tu cara cuando hablaste de ella fue el final perfecto». Y luego, una frase que se le clavó como puñal. «Sabes que te prefiero sin máscaras. Ella no sospecha nada, ¿verdad?». Mariana sintió un temblor recorrerle los brazos. Se apoyó en el respaldo del sillón, intentando no derrumbarse. De pronto, todo cobró sentido. La llegada tarde, la burla, la indiferencia. No solo la había humillado, la había usado para terminar una historia con otra mujer, frente a todos. La nota seguía en su mano cuando él volvió a casa esa tarde. Mariana no le dio tiempo a quitarse ni la chaqueta. Estaba parada en el pasillo, con la espalda recta y el rostro sereno, como si toda la tormenta ya hubiera pasado. Le extendió el papel sin decir palabra. Él lo tomó, lo leyó, y levantó los ojos con una mezcla de sorpresa y fastidio. «¿Dónde encontraste esto?», fue lo único que dijo. No preguntó si estaba bien, no intentó negar nada. Solo eso. Mariana lo observó largo rato antes de hablar. «No importa dónde. Lo que importa es que ahora sé quién eres». Su voz era baja, firme. No gritaba, no lloraba, y eso lo descolocó más que cualquier escándalo. «Mira, no es lo que parece. Esa mujer está loca. Solo fue un error, una tontería», murmuró él, intentando reacomodar la cara de buen esposo. Mariana negó con la cabeza. «No fue una tontería, fue premeditado. Lo que hiciste ayer no fue un impulso, fue un desprecio planificado». Y entonces, sin titubeos, le abrió la puerta. «Te vas, hoy mismo». Él la miró incrédulo, como si no pudiera creer que esa mujer que antes toleraba todo, ahora le hablara con tanta frialdad. «Estás exagerando, Mariana. Lo estás llevando al extremo». Pero ella no se movió, no discutió, solo lo miró en silencio, sin pestañear, hasta que él, sin tener más que decir, salió. Las primeras horas después de su partida fueron un vacío denso. El silencio pesaba.
Mariana caminaba por la casa como si buscara algo que ya no estaba. Se sentó en la cama con la nota aún en la mano, leyendo una y otra vez esa frase que le había destruido por dentro. El final perfecto. Eso había sido para él un espectáculo, una broma. Le dolía el pecho, pero había algo distinto en ese dolor. Ya no era parálisis, era fuego, una rabia callada que empezaba a empujarla para algún lugar nuevo. Esa noche no cenó. Solo se quedó sentada junto a la ventana, mirando las luces de la calle y pensando en los años que había entregado, en las veces que se había callado para evitar conflictos, en las veces que justificó desplantes, que se tragó desprecios, y en medio de todo ese torbellino sonó el timbre. Era su hermana Laura. Llevaban meses sin hablarse por una pelea absurda que ahora parecía lejana. «Supe lo que pasó», dijo Laura, y la abrazó fuerte, sin pedir permiso. Mariana se quebró. Lloró en silencio contra su hombro, como una niña que por fin se sentía cuidada. Después de esa noche con su hermana, algo cambió. No de golpe, pero sí con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Al día siguiente, Mariana salió a caminar. Necesitaba aire, y mientras lo hacía, se topó con una vecina que conocía poco, pero que le sonrió con una calidez inesperada. «Te vi el otro día. Lo que hizo tu marido fue inaceptable. Quiero que sepas que no estás sola». Mariana sintió una punzada en el pecho, esa mezcla de vergüenza y alivio cuando alguien ve tu dolor sin que lo hayas contado. Durante esa semana, otras mujeres del barrio, incluso algunas del trabajo, comenzaron a acercarse. No era lástima lo que ofrecían, era apoyo genuino. Cada conversación, cada abrazo, cada palabra sincera eran como ladrillos para reconstruir algo que ella no sabía que estaba tan roto. Y por primera vez en mucho tiempo empezó a sentirse vista, no como esposa, no como madre, no como anfitriona perfecta, sino como mujer. Una mujer que había sido herida, pero que también podía volver a levantarse. Una tarde, sin pensarlo mucho, fue a una peluquería del centro. Se miró en el espejo y le dijo a la estilista: «Córtalo, todo lo que puedas. Quiero verme distinta». Y así fue. Cuando el cabello cayó al suelo, sintió que también caía parte del peso que llevaba encima. Al salir, se miró en la vitrina de una tienda y por un segundo no se reconoció, pero sonrió. Era ella, sí, pero otra versión. Una que ya no pedía permiso para existir. Llegó a casa con una bolsa llena de cojines nuevos, unas cortinas color mostaza y una lámpara que siempre había querido pero que él decía que era muy llamativa. Esa misma noche sacó de su armario todas las cosas que le recordaban a él. Camisas olvidadas, notas viejas, hasta un perfume que usaba en los primeros años. Lo metió todo en una caja y la dejó fuera, al lado del basurero. Luego se sirvió una copa de vino, puso música y empezó a redecorar el salón. No era solo una casa lo que cambiaba, era ella. Mariana, sin darse cuenta, estaba volviendo a sí misma. Con los días, la energía en la casa era otra, más liviana, más suya. Mariana se inscribió en un taller de pintura que había visto años atrás en una revista, pero al que nunca se atrevió a ir. «No tengo tiempo», se decía antes. Pero ahora ese tiempo era suyo y lo llenaba con pinceles, colores y olores a óleo. El primer día de clase, sus manos temblaban al tocar el lienzo, pero con cada trazo sentía algo despertando, una parte dormida que gritaba por volver a la vida. Los martes y jueves se convirtieron en sus momentos sagrados, su escape, su forma de decirse a sí misma: «Todavía estoy aquí». Los demás la miraban con admiración silenciosa porque no hablaba mucho, solo pintaba. Y esa concentración, ese modo de sumergirse en los detalles, era la prueba de que estaba sanando, aunque a su ritmo, aunque todavía doliera al recordar ciertas cosas. Una noche, Mariana se sentó frente a su escritorio con una hoja en blanco. Escribió «para él» en la esquina superior y empezó a vaciar todo lo que llevaba guardado.
No se contuvo. Escribió sobre la rabia, sobre la vergüenza que le hizo sentir, sobre el vacío que dejó. Pero también escribió sobre sí misma, sobre cómo se dio cuenta de que durante años dejó de escucharse, de mirarse al espejo, de decirse «basta». Esa carta no buscaba venganza ni perdón. Era una catarsis, una forma de sacarse de adentro todo lo que no había podido decir aquella noche del cumpleaños. Cuando terminó, la dobló despacio, salió al patio, encendió una vela y con la mirada fija en la llama dejó que el papel ardiera. Las palabras se convirtieron en cenizas, que volaron con la brisa como si el viento supiera qué hacer con ellas. Mariana observó hasta que no quedó nada, y por primera vez en mucho tiempo respiró profundo y no sintió dolor. El primer mensaje llegó una semana después de la carta quemada. Era de madrugada. Un «Hola, ¿podemos hablar?». Mariana lo leyó sin sorpresa, como quien ya sabe lo que viene. No respondió, pero los mensajes no pararon. Al día siguiente, una nota manuscrita apareció en su buzón. «Te extraño, me equivoqué, perdóname». Luego flores, ramo tras ramo, como si los pétalos pudieran borrar las palabras que él lanzó frente a todos aquella noche. Mariana los dejaba marchitar sin tocarlos. Cada intento suyo era una escena repetida, una película que ya no quería ver. Él comenzó a enviar audios, algunos llorando, otros disculpándose, otros reclamando «tantos años juntos y no merezco una oportunidad». Mariana los escuchaba con el volumen bajo, sentada en el borde de su cama, sin lágrimas, sin rabia, solo con una calma pesada que no admitía retrocesos. Ya no era cuestión de orgullo, era cuestión de dignidad, de no volver a ese lugar donde el amor se sentía como humillación envuelta en rutina. Una tarde, al volver del taller de pintura, Mariana lo vio. Estaba parado frente al portón, con ojeras marcadas, y la misma chaqueta arrugada que solía colgar en el respaldo del comedor. Él levantó la mano, casi temblando, como pidiendo permiso para existir. «Solo quiero hablar 5 minutos». Ella lo miró desde la acera, respiró hondo y caminó hacia la entrada pero sin apurarse. Se detuvo a 1 metro de él. Él extendió la mano, como si aún creyera que un gesto bastaba para arreglarlo todo. «Sé que te fallé, pero te juro que cambié. Estoy perdido sin vos». Mariana lo observó con detenimiento. Ya no era el mismo hombre que un día la hizo reír. Tampoco ella era la misma mujer que una vez lo esperó con el corazón en la mano. «Ya no estoy para rescatar a nadie», dijo con voz serena, «menos a quien me tiró al fondo». Dio media vuelta y entró a su casa. No gritó, no cerró la puerta de golpe, solo la cerró, firme. El encuentro en la puerta no fue el último intento. Durante semanas, él siguió apareciendo en lugares donde sabía que podría cruzárselo. Una vez fue en la panadería del barrio. Otra, en el café donde ella solía leer por las tardes. Pero la más inesperada fue en el supermercado. Mariana empujaba su carrito con la lista en mano cuando lo vio entre los pasillos. Estaba delgado, con la barba descuidada y la mirada baja. Al levantar los ojos y verla, se quedó inmóvil, como si el aire le faltara. Ella no frenó. Siguió su camino con paso tranquilo, el carrito avanzando firme como si llevara todo lo que necesitaba. Él dio un par de pasos hacia ella. «Mariana, por favor». Su voz sonó frágil, descolocada. Ella lo miró un segundo lo suficiente para que entendiera. Esa mirada no tenía odio, ni rencor. Tenía libertad, y eso fue peor para él. Mariana siguió caminando sin decir palabra. En el fondo del pasillo, una mujer mayor que había escuchado todo le susurró: «Así se hace, hija, así se camina cuando una ya no arrastra cadenas». Esa noche, Mariana llegó a casa y encendió las luces del salón, que ahora tenía cortinas nuevas, plantas frescas y cuadros de sus primeras pinturas colgados en las paredes. Era un lugar distinto, más cálido, más vivo, como ella.
Se preparó una cena sencilla y encendió una vela, no por romanticismo, sino porque había aprendido a disfrutar de su propia compañía. Puso música suave, de esas que antes le daban nostalgia y ahora le traían calma. Y mientras comía, recordó su cumpleaños anterior y no sintió rabia ni tristeza. Sintió gratitud por haberse ido, por haber caído tan bajo aquella noche, lo suficiente como para decirse ya no más. Porque si no hubiera dolido tanto, quizás todavía estaría ahí, esperando migajas, vistiendo su mejor vestido para un hombre que ni siquiera sabía verla. A veces, pensó mientras apagaba la vela, hay cosas que se rompen tan fuerte que la única opción es reconstruirse mejor. Y eso, ahora lo entendía, era un regalo. Pasaron los meses y la calma se volvió parte de su rutina. Mariana ya no miraba el celular esperando mensajes. Ya no revisaba perfiles ajenos, ni repasaba conversaciones pasadas. Su energía estaba puesta en otras cosas, en sus cuadros, que ahora ocupaban no solo las paredes de su casa, sino también la atención de una profesora del taller que la animó a mostrar su trabajo. «Tienes un estilo muy propio, muy honesto», le había dicho. Mariana se sintió halagada pero también incrédula. ¿Quién iba a interesarse por lo que ella pintaba? Pero aceptó. Preparó una pequeña muestra y la presentó en una galería local, sin esperar nada. Esa noche, al ver a la gente observando sus obras, comentando los detalles, preguntando por los colores, algo se iluminó por dentro. No era fama lo que buscaba, era validación, confirmación de que podía crear algo desde el dolor y convertirlo en belleza. Después de la muestra, varias personas se acercaron para felicitarla. Una mujer le dijo: «Tu cuadro del jarrón roto me hizo llorar. Es como si hablara de mí». Mariana sonrió. Ese cuadro lo había pintado una madrugada, justo después de leer por última vez la nota de Verónica. El jarrón, partido al medio, tenía flores saliendo de las grietas. Era eso lo que sentía, que a veces las cosas se rompen, pero de ahí también puede nacer algo. Esa noche, al volver a casa, encontró en el buzón otra carta, sin remitente. Su letra era la misma que había quemado semanas atrás, pero en copia. Él la había leído antes de que se consumiera toda. Mariana la sostuvo un instante. No la abrió. Solo fue hasta el patio, esta vez con calma, y la rompió en pedacitos. Los dejó caer en la tierra húmeda junto a sus macetas nuevas. Era simbólico, sí, pero era suyo. Cada fragmento era una página cerrada. No más lecturas del pasado. Un año después, el calendario marcaba nuevamente la fecha de su cumpleaños. Pero esta vez no había ansiedad ni expectativas flotando en el aire. Mariana decidió hacer algo distinto. Una reunión íntima, solo con las personas que la habían sostenido durante ese año tan duro. Preparó una cena sencilla, eligió música suave y volvió a ponerse un vestido rojo. No el mismo, uno nuevo, que se compró sin pensar en nadie más que en ella. Laura fue la primera en llegar, con una botella de vino y una sonrisa cómplice. Luego vinieron sus amigas del taller, una vecina que se había vuelto confidente, incluso una compañera del trabajo que había escuchado su historia y se inspiró para dejar su propia relación tóxica. Mariana las miraba reír, brindar, servirse más pastel, y sentía una paz tan distinta a todo lo que había vivido antes. Esa noche no hubo discursos, ni brindis forzados, ni sarcasmos escondidos en halagos vacíos. Hubo abrazos largos, silencios cómodos y ojos brillantes de verdad. En medio de la reunión, una de las invitadas le preguntó si pensaba en el pasado, si extrañaba algo. Mariana la miró, pensó un segundo y respondió sin dramatismo: «No extraño a quien me hizo sentir invisible. Extrañaría a la mujer que yo era antes de esto, pero incluso ella ya no existe». Todas guardaron silencio unos segundos. Luego, Laura levantó su copa y dijo: «Por vos, por todo lo que pasaste y por lo que ahora sos.
«Feliz vuelta al sol, hermana», brindaron. Y Mariana sintió que esa era su verdadera celebración. No el cumpleaños, no la comida, sino el renacimiento, porque esta vez no había tenido que ponerse una máscara ni esperar ser notada. Esta vez ella era el centro sin necesidad de pedirlo. Estaba rodeada de amor del bueno, el genuino, el que no humilla, no minimiza, no compara. Esa noche al acostarse se dijo a sí misma en voz baja: «Nunca más me voy a abandonar por nadie». Y lo creyó, con cada fibra de su nueva piel. Unos días después de la celebración, Mariana recibió una llamada que la tomó por sorpresa. Era una galería reconocida del centro de la ciudad. Habían visto fotos de su muestra local y querían invitarla a participar en una exposición colectiva de artistas emergentes. Mariana se quedó en silencio unos segundos, con el teléfono en la mano, como si no terminara de procesarlo. Agradeció, aceptó, y al cortar, se quedó sentada en el sofá sin moverse, sonriendo sola. No por vanidad, sino por orgullo. Porque después de tanto silencio, de tanta renuncia personal, ahora empezaban a abrirse puertas que ella misma había cerrado años atrás, pensando que no eran para ella. Esa tarde volvió al taller, se puso frente a un lienzo en blanco y empezó a pintar sin pensar. Cada trazo era una respuesta al pasado, cada color, una decisión. Ya no pintaba desde la herida, pintaba desde la libertad. Y eso se notaba, en sus manos, en su mirada, en el modo en que hablaba de sus planes. Con la emoción aún latiendo en el pecho, comenzó a planear algo que había postergado durante media vida: un viaje sola. Tomó una libreta y escribió los nombres de 3 ciudades que siempre había querido conocer: Lisboa, Florencia, Buenos Aires. No sabía a cuál iría primero, pero ya no importaba. Lo importante era que por fin lo haría, porque ahora no tenía que pedir permiso ni justificar sus ganas. Compró una maleta nueva, se sentó con un mapa sobre la mesa y por primera vez sintió que el mundo estaba a su alcance, no porque fuera fácil, ni porque no hubiera cicatrices, sino porque había aprendido a caminar con ellas, sin esconderlas. Ese viaje no era solo un destino, era una forma de decirse a sí misma: ya no espero que la vida me sorprenda, ahora soy yo quien va a buscar lo que merece. Y en ese instante, sola en su casa, con una taza de té en la mano y una guía de viajes en la otra, Mariana se sintió plena. A medida que se acercaba la fecha de su viaje, Mariana se volvió más introspectiva, no por miedo, sino por una necesidad profunda de cerrar ciclos. Empezó a revisar cajones, a tirar papeles viejos, a donar ropa que ya no sentía suya. Cada objeto descartado era un paso más hacia su nueva vida. Un día encontró una vieja caja de recuerdos de pareja, cartas, fotos, entradas de cine, un boleto de avión de un viaje que nunca ocurrió. La miró largo rato. Antes, esos objetos le habrían arrancado lágrimas, pero ahora no. Ahora solo sentía distancia, como si pertenecieran a otra vida, a otra mujer. Decidió quedarse con una sola foto, no porque extrañara lo que fue, sino para recordar lo que ya no permitiría. La guardó en un libro, entre las páginas de un ejemplar que hablaba de mujeres que se reinventan. Cerró la tapa con firmeza, como quien sella una promesa. Días antes de partir, salió a caminar por el parque donde solía ir con su ex en los primeros años. Esta vez lo hizo sola, con auriculares y una playlist nueva. Al pasar por el banco donde solían sentarse, no sintió tristeza, sintió alivio. Se sentó unos minutos, sacó una libreta y escribió: «No me falta nada, lo tengo todo, a mí». Fue un momento simple, sin música épica ni luces de película, pero profundo, porque esa frase era real. Por primera vez en años, Mariana no sentía un hueco que llenar. No había expectativas, ni esperas silenciosas, ni decepciones en la puerta. Había paz, había certeza,
y aunque el pasado seguía siendo parte de su historia, ya no dictaba su presente. Lo había escrito, vivido, llorado y superado. Ahora, por fin, estaba lista para lo que venía. El día del viaje llegó con una mezcla de nervios y entusiasmo. Mariana se despertó temprano, preparó su café como siempre y se quedó unos minutos mirando por la ventana. La maleta ya estaba cerrada, el pasaporte en la cartera, el itinerario impreso. Pero no era eso lo que le ocupaba la mente, era otra cosa, una sensación nueva, de conquista, de libertad. Se vistió sin apuro, eligió ropa cómoda, zapatos bajos y se puso un pañuelo que le había regalado su madre años atrás, uno que casi nunca usaba. Se miró al espejo y se vio distinta, pero no por el cambio de peinado o por la ropa. Se vio distinta por dentro, había algo en sus ojos, una calma que antes no estaba, esa que viene después de tocar fondo y decidir salir. Llamó al taxi, cerró la puerta de su casa y justo antes de bajar, se detuvo. Miró alrededor, respiró hondo y sonrió. «Volveré distinta», se dijo, y supo que era verdad. En el aeropuerto, mientras esperaba el embarque, escuchó su nombre. No en voz alta, en un mensaje. Era él, otra vez, un texto corto. «Todavía te extraño. Sé que vas a viajar. Ojalá no sea un adiós definitivo». Mariana lo leyó con el ceño fruncido, no porque dudara, sino porque le sorprendía que él aún no entendiera. No contestó, ni siquiera lo borró, solo apagó el celular y lo guardó en el bolso. Ese momento era suyo. Su nombre en el cartel de embarque sonaba mejor que cualquier palabra escrita por quien la hizo sentir invisible. Caminó hacia la puerta de salida con paso firme. Ya no miraba atrás, y en el reflejo de los vidrios del aeropuerto se vio como nunca antes, erguida, segura, lista. No era un escape, era un comienzo. Lisboa la recibió con sol y un aire que olía a mar. Mariana caminó por las calles de adoquines sin rumbo fijo, dejando que la ciudad la llevara. Se detenía en vitrinas, probaba dulces que no conocía, escuchaba idiomas distintos sin intentar traducirlos. No buscaba entender, solo sentir. En una esquina, un hombre tocaba el acordeón y una pareja bailaba como si el tiempo no existiera. Mariana se quedó mirando, con la cámara colgando del cuello, sin sacar fotos. No necesitaba capturar el momento, lo estaba viviendo. Se sentó en un café pequeño, pidió un vino blanco y sacó una libreta. Escribió: «Estoy aquí, no por huir, por elegir». Cerró el cuaderno con una sonrisa. Ya no necesitaba pruebas. Su vida ya no era una justificación continua, era una afirmación. Una tarde, mientras caminaba por la costa, encontró un pequeño mercado de arte al aire libre. Pinturas, esculturas, cuadernos artesanales. Se detuvo frente a un puesto con acuarelas vibrantes. La vendedora, una mujer mayor, le preguntó si pintaba. Mariana respondió que sí, que desde hacía poco. La mujer la invitó a participar en una jornada abierta el domingo siguiente. Pintamos frente al río, nada formal, solo mujeres compartiendo. Mariana aceptó sin pensarlo. Y ese domingo, entre caballetes y risas desconocidas, pintó uno de sus cuadros favoritos. Una mujer caminando sobre agua, con los pies descalzos y el cabello al viento. No tenía rostro definido, pero era ella, la versión de sí misma que había estado esperando aparecer. Y al terminar, al ver la imagen sobre el lienzo, no sintió orgullo ni nostalgia, sintió plenitud. Al regresar a casa, semanas después, Mariana notó algo extraño en su buzón. Había un sobre blanco, sin remitente. Dentro, una foto. Ella y su ex en un restaurante, tomada hacía años. Al reverso, una frase escrita con su letra: «¿Y si empezamos de nuevo?». Mariana sostuvo la imagen unos segundos. No sintió rabia, ni siquiera tristeza, solo un vacío tranquilo. Dejó la foto sobre la mesa del comedor, fue a la cocina, se sirvió un café y volvió con paso pausado. Se sentó frente a la imagen, la miró una vez más, y luego
La rompió en 4 partes, sin apuro. Cada fragmento cayó sobre el plato donde antes solía dejar las llaves. No dijo nada. No pensó en lo que él estaría sintiendo. Pensó en lo que ella ya no quería sentir nunca más. Había aprendido que no todo lo viejo merecía una segunda oportunidad, y que a veces volver a empezar no era con alguien, era sin. Ese mismo día, colgó en su sala el cuadro que había pintado en Lisboa, justo encima del sofá donde antes discutían en silencio. Lo hizo sola, sin ayuda, midiendo cada centímetro, asegurándose de que quedara firme. Al terminar, dio un paso atrás y lo contempló largo rato. El arte no era perfecto. Algunas líneas estaban torcidas, otras manchas parecían fuera de lugar. Pero así era ella también ahora, imperfecta, libre, viva. Por la noche encendió una vela frente al cuadro y escribió una nueva carta. No para él, no para nadie, para sí misma. Una carta que comenzaba con «Gracias por no volver atrás» y terminaba con «Estoy orgullosa de mí». La dobló y la guardó en su diario. Ya no necesitaba pruebas de fortaleza, pero de vez en cuando recordarse lo lejos que había llegado era necesario. Una mañana cualquiera, mientras tomaba su café en el balcón, Mariana recibió una llamada de Laura. «Mira el canal local, ya», le dijo entre risas. En la televisión aparecía una nota sobre la galería donde ella había expuesto, una mención especial a nuevas artistas. Su nombre, junto a una de sus obras, aparecía en pantalla por unos segundos, pero fueron suficientes. Mariana se quedó con la taza en el aire, mirando su imagen reflejada en la ventana. No dijo nada, no saltó de alegría, solo sonrió, largo, profundo, como quien finalmente se reconoce en el lugar correcto. Luego apagó la televisión, volvió a sentarse y escribió una línea en su diario. «Hoy me vi en pantalla y no quise apagarla». Porque por años, ver su reflejo era sinónimo de juicio, de dudas, de exigencias ajenas. Pero ahora era orgullo silencioso. Esa misma semana recibió una invitación para una nueva exposición temática, Mujeres que renacen. Mariana no dudó. Eligió una obra nueva, una que había pintado sin pensar en nada ni en nadie, solo en su libertad. El día de la muestra, se puso un vestido azul marino, sencillo pero elegante. Caminó por la galería saludando, conversando, riendo con naturalidad. Una mujer la detuvo para preguntarle si la pintura del fondo era suya. «Sí», respondió Mariana. «La mujer del cabello suelto y los pies en el agua, ¿es usted?», insistió la otra. Mariana pensó un segundo. «Fui yo, y sigo siéndolo, pero ahora camino más lejos». No era arrogancia, era verdad, una que ya no necesitaba gritar, porque había aprendido que lo más valioso no era reconstruirse para demostrar nada, sino para poder respirar, dormir en paz y levantarse cada día sabiendo que una no se falló a sí misma. Días después de la exposición, Mariana recibió una invitación inesperada. Una antigua amiga de la universidad organizaba un encuentro de mujeres para compartir historias de vida, y quería que ella fuera una de las oradoras. «No sé si tengo algo que contar», dijo al principio, con humildad. Pero la amiga insistió. «Tu historia es justo lo que muchas necesitan escuchar». Aceptó, aunque con un nudo en el estómago. El día del evento, Mariana subió al pequeño escenario, miró a las mujeres que la observaban desde sus sillas y respiró hondo. No tenía un discurso preparado, solo habló de lo que dolió, de lo que sanó, de cómo una noche de humillación puede convertirse con el tiempo en el inicio de una nueva versión de una misma. Nadie aplaudió al principio, solo hubo silencio. Y después, ojos húmedos, cabezas que asentían, abrazos espontáneos. Mariana entendió entonces que su historia no era única, pero sí necesaria, que su voz, ahora firme, podía servir como puente para otras que aún temblaban. Al final del evento, una mujer se le acercó con una mirada temblorosa.
Yo también creí que era tarde para empezar de nuevo, le dijo. Mariana la tomó de las manos, sin dar consejos, sin promesas vacías. Solo apretó fuerte, como diciendo, yo estuve ahí. Esa noche, al volver a casa, se sintió en paz, no por haber hablado, sino por haber compartido desde la verdad. Preparó un té, encendió la luz cálida del salón y se sentó frente a su cuadro favorito. No hizo nada más, no quiso más, solo estar ahí, respirando tranquila, porque había aprendido que no siempre se necesita hacer algo para validar lo que se es. A veces, basta con permanecer en el lugar al que tanto costó llegar y honrarlo con silencio. Una tarde cualquiera, mientras Mariana salía del mercado con su bolsa de frutas, lo volvió a ver. Él estaba parado en la esquina, más envejecido, con el mismo gesto perdido de siempre. Esta vez no intentó acercarse, solo la miró. Pero su mirada no tenía la arrogancia de antes, ni la lástima que había intentado disfrazar de amor. Tenía algo nuevo, reconocimiento, como si finalmente entendiera lo que había perdido. Mariana cruzó sin apurar el paso, sin cambiar de dirección. Cuando pasó a su lado, él murmuró, «No sabía lo fuerte que eras». Ella frenó, lo miró de perfil y le respondió con voz firme pero tranquila, «No era fuerza, era supervivencia y ahora es elección». Siguió caminando. No hubo insultos, no hubo disculpas. Solo dos personas que ya no compartían el mismo idioma emocional. Él quedó ahí, en la vereda, como detenido en el tiempo. Ella, en cambio, cruzó la calle con el sol en la espalda y una bolsa llena de cosas simples pero suyas. Esa noche, ya en casa, Mariana encendió una vela como solía hacer cada vez que necesitaba reconectar consigo misma. Puso una canción instrumental suave y se recostó en el sofá. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos vinieran sin culpa, sin juicio. Recordó el cumpleaños, el vestido rojo, la burla, el baño, la nota, la caja, el corte de cabello, la pintura, el viaje, la carta, la galería, todo, pero esta vez sin nudos en la garganta. Lo recordaba como quien repasa un libro que le dolió leer, pero que no cambiaría por nada, porque cada página la llevó a este capítulo, tranquila, completa y sobre todo, libre. Y mientras la llama de la vela danzaba con el viento que se colaba por la ventana entreabierta, Mariana abrió su diario y escribió una sola frase: «No hay mayor venganza que ser feliz en paz». Luego cerró el cuaderno, apagó la vela y sonrió en la oscuridad. Con la llegada del otoño, Mariana empezó a pintar con nuevos colores, tonos tierra, ocres, rojizos. Ya no necesitaba retratar el dolor, ni tampoco esconderlo. Pintaba lo que veía, lo que sentía, lo que imaginaba. Una mañana, su profesora del taller le propuso hacer una muestra individual. «Tenés mucho para contar con tus pinceles», le dijo. Mariana dudó unos días, pero aceptó. Y en el proceso de preparar esa exposición, descubrió algo que no esperaba. Ya no pintaba para sanar. Pintaba para expresar, para conectar, para compartir. Las obras tenían nombres como «Después del ruido», «La silla vacía» y «Ella volvió sola». Cada una era un pedazo de camino recorrido, un reflejo de las versiones que dejó atrás y de la que ahora era. La galería se llenó de mujeres que no conocía, pero que se emocionaban frente a sus cuadros como si fueran espejos. En una de esas tardes, una joven se le acercó al final de la muestra. «Mi madre pasó por algo parecido a lo tuyo. Me gustaría traerla a ver tus cuadros». Mariana sintió un nudo en la garganta, no por tristeza, sino por el peso de la empatía. «Claro», respondió con una sonrisa serena. «Tráela. Acá nadie juzga, solo sentimos». La joven se fue con una copia del catálogo en la mano. Mariana se quedó ahí, parada frente a una de sus obras más íntimas. Una figura femenina de espaldas, con una maleta en la mano, mirando un horizonte sin fin. Era el primer cuadro que pintó después del viaje. Y ahora lo veía distinto.
No era solo un autorretrato simbólico, era una señal de que una puede mirar hacia adelante sin miedo, incluso cuando el camino es incierto. Porque lo que importa no es a dónde se va, sino con quién se va. Y si una va consigo misma, completa, entera, sin huecos, entonces no hay destino equivocado. Poco después de la exposición, Mariana decidió cambiar una última cosa: la habitación. Durante años había dormido en la misma cama, con los mismos muebles, las mismas cortinas que él eligió, y aunque ya nada en esa casa tenía olor a él, esa habitación aún guardaba sombras. Así que un fin de semana, sin anunciarlo, compró una cama nueva. Eligió ropa de cama blanca con detalles en dorado, cambió la disposición de los muebles y colgó una cortina translúcida que dejaba entrar la luz de la mañana. Cuando todo estuvo listo, se acostó en la nueva cama y cerró los ojos. La sensación fue otra, como si por fin su cuerpo descansara sin tensiones invisibles. Se sintió liviana, dueña del espacio. Era su santuario ahora, y ningún recuerdo tenía permiso de entrar sin ser transformado. Esa misma noche, encendió una lámpara de luz cálida y se sentó con una copa de vino frente a su ventana. Afuera llovía, no una tormenta, sino esa lluvia suave que invita al silencio. Pensó en todo lo que había vivido en un año, en los rostros que la acompañaron, en las puertas que se cerraron, en las que se abrieron. Pensó en lo que perdió y en todo lo que ganó. Y entonces recordó aquella frase que una vez escuchó, pero que no había entendido del todo. A veces, la mayor traición es hacia una misma por no irse a tiempo. Sonrió, porque ella no se había ido a tiempo, pero se había ido. Y eso era más que suficiente. Levantó la copa hacia su reflejo en el vidrio y susurró: «Gracias por no rendirte, Mariana». Porque al final, el único amor que la sostuvo cuando todo se cayó fue el suyo. Con la llegada de la primavera, Mariana organizó algo pequeño pero simbólico, una jornada de pintura al aire libre solo para mujeres. No era un taller formal ni una clase, era un espacio para compartir, mancharse las manos, reírse de los errores, llorar si era necesario y crear sin miedo. Se reunieron en un parque, cada una con su lienzo, pinceles y lo que llevaban adentro. Algunas no sabían por dónde empezar. Otras pintaban como si se les fuera la vida en eso. Mariana caminaba entre ellas sin dar órdenes, solo acompañando. «No importa si queda bonito», decía, «importa que sea tuyo». Y en esos rostros de mujeres distintas, de edades y heridas diferentes, vio reflejada su propia historia. No idéntica, pero sí familiar, porque el dolor puede tener muchas formas, pero la sanación también. Al final de la jornada, una mujer mayor, de cabello gris y mirada dulce, se le acercó. «Gracias», le dijo tomándola de las manos. «Hoy pinté por primera vez en mi vida, y aunque no me guste lo que hice, me gustó cómo me sentí». Mariana la abrazó, sin palabras, porque entendía perfectamente esa sensación. Pintar no siempre era belleza, a veces era un grito, otras veces un susurro, pero siempre era verdad. Al despedirse, varias le pidieron repetir la experiencia. Mariana no prometió nada, pero algo dentro de ella ya lo había decidido. No era una artista famosa, no vivía del arte, pero había encontrado su voz, y quería que otras la encontraran también. Esa noche, mientras guardaba los pinceles manchados y los lienzos aún húmedos, sintió que su propósito iba más allá del dolor vivido. Era transformar ese dolor en algo útil, en algo que sanara, aunque fuera un poco, a otras. Pocos días después, mientras limpiaba su correo electrónico, Mariana encontró un mensaje con asunto en mayúsculas: «Te extraño». Lo abrió, más por curiosidad que por interés. Era de él, otra vez. Una carta larga, cargada de remordimientos, frases confusas, intentos de redención. «No supe valorarte. Me duele ver lo que perdí.
Estoy en terapia, cambiando de verdad. Mariana leyó cada palabra sin prisa, sin enojo, pero tampoco con esperanza. Cuando terminó, apoyó los codos en la mesa y se quedó mirando la pantalla un largo rato. Pensó en todo lo que habría sentido hace un año si ese mensaje hubiera llegado entonces. Pero ahora ya no dolía. No porque lo perdonara, sino porque había dejado de importar. Lo que alguna vez fue urgente, ahora era apenas ruido. Borró el mensaje, sin drama, sin temblores, solo con certeza, y esa certeza era su mayor victoria. Más tarde, sacó una caja de madera que había guardado en lo alto del armario. Dentro estaba el vestido rojo, ese mismo, el del cumpleaños. Lo sostuvo unos segundos, recordando todo: la ilusión, la vergüenza, el baño, las miradas. Se lo probó frente al espejo, solo para ver cómo le quedaba ahora. Y le quedaba distinto, no por el cuerpo, por la mirada. Ya no era una mujer esperando ser amada, era una mujer que se amaba. Se lo quitó despacio, lo dobló con cuidado y lo colocó en una bolsa junto a otras prendas que iba a donar, no como un acto de olvido, sino de cierre. El vestido había cumplido su ciclo, había sido testigo de una herida, y ahora se despedía como símbolo de sanación. Mariana bajó con la bolsa hasta el punto de donación del barrio, la dejó en el contenedor y al regresar a casa sintió que había dejado más que ropa atrás. Había dejado una piel vieja. En la galería donde solía pintar, organizaron una nueva exposición bajo el tema Renacer. Mariana decidió participar con una obra diferente, no tan figurativa ni tan evidente. Un lienzo abstracto, en tonos claros y trazos fuertes, sin título. Quería que quien lo viera sintiera algo, sin saber exactamente qué. La noche de la inauguración, varias personas se detuvieron frente a su cuadro. Algunas fruncían el ceño, otras se quedaban en silencio. Una mujer joven, con una copa de vino en la mano, se le acercó y le dijo: «No sé por qué, pero este cuadro me hace querer levantarme del piso». Mariana sonrió. Entonces funcionó. Porque eso era lo que ella quería provocar. No compasión, no aplausos, movimiento. Ese tipo de impulso sutil que te dice: «Seguí, aunque duela». Y ver que lo lograba en otras era una forma de validar todo lo vivido, todo el caos, todo el silencio. Cuando la muestra terminó, volvió caminando a casa por calles tranquilas. El aire de la noche le acariciaba el rostro, y por primera vez en mucho tiempo no tenía nada pendiente, ni cuentas emocionales, ni palabras por decir, ni asuntos sin cerrar. Solo ella, con su paso firme, su bolso cruzado al hombro y una llave en la mano. Al llegar, encendió una sola luz, la de la sala. Se quitó los zapatos, se sirvió un té y se sentó frente a su cuadro más reciente, el que pintó sin pensar en nadie, el que era pura intuición. Y ahí, en esa quietud sin peso, se dio cuenta de algo. No necesitaba volver a empezar, porque ya lo había hecho. Cada vez que eligió no contestar, no volver, no esperar, cada vez que se eligió, eso también era un renacer, solo que más silencioso, más verdadero. Al día siguiente, Mariana recibió una llamada inesperada de una fundación local que trabajaba con mujeres en situación de vulnerabilidad. Habían escuchado sobre sus talleres de pintura al aire libre y querían invitarla a replicar la experiencia con mujeres que estaban empezando de nuevo, algunas después de relaciones violentas, otras tras pérdidas profundas. Mariana sintió un estremecimiento en el pecho, no de miedo, sino de responsabilidad. Aceptó sin pensarlo demasiado. Y al llegar al primer encuentro, se encontró con miradas llenas de historias que aún no habían sido contadas. No se presentó como experta, ni como ejemplo de nada. Solo dijo: «Yo también estuve rota y pinté los pedazos». Aquella frase bastó.
Y cuando las mujeres comenzaron a manchar los papeles con colores, Mariana supo que ese era el lugar donde quería estar. Porque sanar solas era posible, pero sanar en red, con otras, era aún más poderoso. Ese día, al volver a casa, dejó los pinceles en la mesa y se sentó junto a la ventana. El atardecer pintaba el cielo de naranja y el aire entraba tibio por la rendija. Sacó de su diario la primera hoja donde había escrito «Estoy rota» hacía un año. La leyó una última vez y luego la rompió en tiras finas, dejándolas caer en una planta que había crecido justo al lado del ventanal. Porque de lo roto también nace vida. Se quedó ahí, mirando el cielo cambiar de color, sintiendo que todo tenía sentido, que no había pasado por todo eso en vano, que cada lágrima, cada silencio, cada no pronunciado con voz temblorosa había construido este presente. No perfecto, pero real. Y en ese real, por fin, se sentía segura. Unos días después, mientras organizaba los materiales para un nuevo taller, Mariana encontró una vieja foto suya entre dos libros. Estaba más joven, con el cabello largo, abrazada a él en algún viaje que casi había olvidado. Por un segundo, la observó con detenimiento, no con nostalgia, sino con compasión. «Te merecías más», le susurró a esa versión de sí misma. «No más lujos, no más regalos, más respeto, más cuidado, más verdad». Y al guardar la foto dentro de una caja de recuerdos, entendió que no era necesario destruir el pasado para seguir adelante, solo dejarlo en su lugar, agradecer lo que enseñó, soltar lo que dolió. Porque el verdadero cambio no era volverse otra mujer, era reencontrarse con la que siempre estuvo ahí, esperando ser escuchada. Esa noche, al cerrar las cortinas y apagar las luces, Mariana dejó la puerta del balcón entreabierta. Entraba una brisa suave, casi imperceptible. Caminó descalza hasta el centro del salón, donde colgaba su cuadro favorito, y se quedó allí, en silencio. Respiró hondo, cerró los ojos y sonrió, porque ya no era la mujer del vestido rojo esperando ser amada en su cumpleaños. Era la mujer que se amaba cada día, sin testigos, sin aplausos, y mientras el viento movía levemente las cortinas, sus labios formaron una frase que no necesitaba testigos, y por fin pude respirar.